Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de autómatas finitos deterministas y sus mínimos equivalentes, o también lo pueden encontrar ustedes como minimización de autómatas finitos deterministas. La idea de la minimización de los autómatas finitos deterministas en este caso es tratar la manera de construir un autómata finito determinista con el menor número de estados posibles. Es decir, si yo tengo un autómata original como el que están viendo ustedes en pantalla que tiene 4 estados, la idea es venir y encontrar cuál es el autómata finito determinista equivalente con una menor cantidad de estados y también una menor cantidad de transiciones. Esa es la idea de la minimización de autómatas viéndolos desde un punto de vista general. Existen diferentes formatos para poder trabajar la minimización, ya sea por tablas o por agrupación. En su momento también ustedes lo van a encontrar como el método de conjuntos o el método de minimización por conjuntos. Y ese es el que vamos a utilizar para poder trabajar con la minimización de este ejemplo en particular. Si ustedes se dan cuenta, el Q0 y Q3, pues los puedo considerar como mis estados de aceptación y Q1 y Q2 como los estados no aceptados. Entonces, en pocas palabras, el primer paso para poder trabajar con esto es subdividirlo. Es decir, tengo que crear dos categorías, mis estados aceptados y los estados no aceptados. Entonces, estos serían mis dos conjuntos. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que la clase 1 va a estar formado por, en este caso, los estados aceptados. Y mis estados aceptados son Q0 y Q3. Esos van a ser los estados aceptados. Y lo mismo hago con el otro conjunto. En este caso, ese otro conjunto va a estar formado por los estados no aceptados. Entonces vamos a colocarle que vamos a tener una clase 2 y esa clase 2 va a estar formado por los estados no aceptados o de no aceptación. En este caso sería Q1 y Q2. Esos serían mis dos grupos generales con los que voy a iniciar siempre. Es decir, yo tengo que verificar cuáles son mis dos categorías generales. Y en este caso van a ser los aceptados y los no aceptados. Estados aceptados y no aceptados. Recuerden bien eso. Con eso vamos a comenzar. En base al análisis que se haga con cada conjunto, pues de ahí van a surgir subconjuntos. Es decir, voy a tener que venir y generar otras clases nuevas u otros conjuntos nuevos si en este caso estos no nos llevan a una misma clase en particular. Y ahorita vamos a hacer el ejercicio para que ustedes vayan viendo cómo es que se van agrupando. Por ejemplo, voy a empezar con mi clase 1 o mi categoría 1 o mi conjunto 1 si quieren verlo de esta manera. Lo que tengo que hacer en este caso es evaluar. Voy a evaluar las transiciones de cada uno de los estados, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con las transiciones de la clase 1. Como bien sabemos, pues la función de transición está denotada con la letra griega del tag. En este caso voy a utilizar la letra D para representarla, ya que estar colocando e insertando el símbolo, pues lleva un poquito más de tiempo. Entonces recuerden, la letra D que estoy colocando va a representar, para este caso, nuestra función de transición. Entonces yo puedo decir, estando en el estado Q0, ingresándole 0, este me va a llevar prácticamente, si ustedes ven Q0 con 0, me lleva al estado Q2. Entonces yo voy a colocar Q2. Y ya tengo el primero. Muy bien. Hago lo mismo. Estando
en el estado Q3, que es el otro, voy a hacer la evaluación con 0. Este me va a llevar al estado Q1. Muy bien. Ya tengo, por decirlo de cierta manera, la primera parte. Ahora, vamos a hacer lo mismo ahora con la variable de entrada 1. Estoy en Q0 con variable de entrada 1. Este me va a llevar al estado Q1. Y hacemos lo mismo con Q3. Estando en el estado Q3 con variable de entrada 1, este me va a llevar al estado Q2. Entonces, aquí ya tengo mis transiciones. Lo pueden trabajar de esta manera o lo pueden trabajar con una pequeña tablita. Es como generar una pequeña tabla de transiciones para evaluar hacia dónde está el movimiento. Entonces, son dos formas de hacerlo. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues lo que voy a hacer es que voy a evaluar estas transiciones como tal. Lo que voy a evaluar es hacia qué clase o qué conjunto me llevan estos. Por ejemplo, lo que debo ver es el resultado de la transición. Ya veo que Q0 con 0 me lleva a Q2 y Q3 con 0 me lleva a Q1. Q2 y Q1, si ustedes observan, pertenecen a la clase C2. Entonces aquí voy a colocar que estos van a llegar a la clase C2. Entonces, tanto Q0 como Q3 con variable de entrada 0 me llevan a la clase C2. Ahora evalúo estos. Si se dan cuenta, estando en Q0 y en Q3 o en el estado Q0 y Q3 con variable de entrada 1, estos me llevan a Q1 y Q2. Y Q1 y Q2 se encuentran en la misma clase C2. Y eso es lo que me interesa a mí evaluar de estas transiciones. ¿Hacia qué clase va dirigida? Tanto Q1 y Q2 están en la clase C2. Si se dan cuenta, estos van a caer al mismo destino. Y eso es lo que me interesa. Si mis funciones de transición me llevan a estados que pertenecen a la misma clase, pues prácticamente puedo decir que este análisis de transiciones para C1 está finalizado. Entonces, ahí ya no tengo que hacer nada. Pero, si en dado caso yo hubiera tenido aquí C2 y aquí C1, entonces lo que sucede es que no coinciden las clases finales hacia donde deben llegar. Por lo tanto, yo tengo que dividir esa clase 1 en dos clases nuevas, es decir, en dos subconjuntos. En este caso en particular, tanto las entradas con 0 como con 1 nos llevaron a estados que pertenecían a la clase 2. Entonces esta la dejo ahí. Ahora voy a evaluar las transiciones para C2. Aquí evaluamos las transiciones de C1. Miren, vamos a copiar esto, lo voy a pegar acá para que vean qué transición evaluamos ahí. Vamos a hacer lo mismo con esta. Ahora esta es la de la clase 2. Vamos a copiar acá y lo voy a pegar acá. ¿Qué debo hacer? Lo mismo. Prácticamente, vamos a reducir un poco el zoom. Tenemos que hacer el análisis de las transiciones. La función de transición estando en Q1 con variable de entrada 0, esto me va a llevar a Q3. Vuelvo a hacer lo mismo. La función de transición estando en Q2. Fíjense, pues ahorita estoy evaluando la clase 2. La clase 2 es de los estados no aceptados. Entonces, el estado Q2 con 0 me lleva a Q0. Y ya tengo evaluada la primera parte. Voy a hacer lo mismo aquí. Estando en estado Q1 con variable de entrada 1, esto va a ser igual. Si ustedes observan el diagrama o el autómata inicial, el diagrama del autómata finito inicial, estando en Q1 con 1, este me lleva a Q0.
La función de transición de Q2 con 1 me va a llevar a Q3. Y aquí ya tenemos las transiciones listas. ¿Qué debemos hacer aquí? Ahora evaluar estos resultados, este Q3 y Q0 o este Q0 y Q3, ¿a qué clase pertenecen? Si ustedes observan, prácticamente pertenecen a la clase C1. Entonces Q3 pertenece a la clase 1, Q0 también pertenece a la clase 1, que son los estados de aceptación, y aquí lo mismo. Estos dos pertenecen a la misma clase. Este ejemplo en particular, realmente nos generó una reducción bien sencilla, es un caso en particular, ya que ambos grupos me llevan a la misma clase y no tuve necesidad de hacer una subdivisión. Más adelante vamos a ver otros casos donde veamos ese tipo de subdivisión. Vamos a ver diferentes escenarios también para que ustedes puedan practicar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí prácticamente ya terminé mi evaluación y puedo decir que este autómata finito determinista puede ser reducido a dos estados nuevos, es decir, al C1 y al C2. Ahora lo que nos falta hacer es venir y armar el autómata en función de estos nuevos estados y verificar si funciona. Solo que, antes que nada, vamos a trabajar nuestra tabla de transiciones. Tabla de transiciones. Entonces, por ejemplo, la tabla de transiciones para el autómata inicial podría quedar de esta manera. Vamos a colocar aquí estado Q0, Q1, Q2, Q3. Y acá mis variables, así sencilla. Si se dan cuenta, no es algo muy complicado. Por ejemplo, es mi estado inicial y de aceptación, y este es mi estado de aceptación. Vamos a colocar un asterisco a los que son estados de aceptación y la flechita y el asterisco porque es tanto inicial como de aceptación. Vamos a marcarlos aquí. Entonces, la función de transición para este autómata, cuando estoy en Q0 con 0, me voy a Q2 y con 1 me voy a Q1. Estando en Q1 con 0, me voy a Q3 y con 1 me voy a Q0. Estando en el estado Q2 con 0, me voy a Q0 y con 1 a Q3. Y estando en Q3 con 0, me voy al estado Q1 y con 1 me voy a Q2. Ahí están. Esa es mi tabla de transiciones original. Vamos a colocarle aquí original. Y ahora vamos a crear la nueva tabla de transiciones. Entonces, esta nueva tabla pues ya no va a tener el estado Q0, 1, 2 y 3, sino que va a tener las nuevas clases generadas. En este caso sería C1 y C2. Siempre con variables de entrada 0 y 1. Bueno, ¿cómo sé yo, por ejemplo, dónde está mi estado inicial y mi estado final? Pues, lo que debo hacer es ver en dónde está Q0, que es tanto inicial como final, y dónde está Q3, que es el estado final. Si se dan cuenta, tanto Q0 como Q3 son mis estados de aceptación, pero también el Q0 es mi estado inicial, por lo tanto pertenecen a la clase C1. Entonces puedo decir que la clase C1 es tanto mi estado inicial como mi estado de aceptación. Entonces, ahí voy a dejar prácticamente este marcado, porque la clase C1 contiene a mi estado tanto mis estados de aceptación como el estado inicial. Entonces, ahora evalúo. Por ejemplo, yo puedo decir que estando en la clase C1 con 0, entonces esto lo vemos acá, ¿sí? Perdón, aquí tenemos a la clase C1 y aquí estaría. La clase C1 con 0 me lleva a C2. Entonces aquí coloco C2. Y mi clase C1 con 1 me lleva a la misma clase C2.
Fíjense bien, pues. Lo que evalúa ahora es la clase 1. Y la clase 1 está trabajada de esta manera. La clase C1 con 0 me lleva a la clase 2. Y la clase C1 con 1 me lleva a la clase C2. Y hago lo mismo con C2. Estando en la clase C2 con 0, este me va a llevar a la clase C1. Y con 1 me lleva a la clase C1. Y ahí tengo mi nueva tabla de transiciones. Si se dan cuenta, bien sencillo, este autómata finito determinista de 4 estados se pudo reducir a 2 estados. Ahora lo que tenemos que hacer es comprobar si me es funcional este nuevo autómata equivalente o mínimo equivalente. Entonces para eso vamos a utilizar el software de JFlow. Aquí, por ejemplo, tenemos ya diseñado el autómata finito determinista de 4 estados. Entonces, vamos a ejecutarlo. Aquí coloqué previamente algunas cadenas que acepta este autómata. Si se dan cuenta, son aceptadas. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, yo puedo decir que el 1, 0, 1, 0 me lleva al estado de aceptación. Y eso es porque mi Q0 es tanto inicial como de aceptación. Podría colocar yo el 1, 1 y podríamos ejecutarlo. También me lo acepta, ¿verdad? Si yo coloco 1, 0, 1, fíjense, del estado 0 con 1 me paso al estado 1. El estado 1 con 0 me paso al estado 3, pero con 1 se queda en estado 2. Ya no llegaría a un estado de aceptación. Si yo lo ejecuto, es rechazado. Entonces tengo que verificar ahora que nuestro nuevo autómata finito determinista, que es el mínimo equivalente de este, pues me acepte estas mismas cadenas y me rechace, por supuesto, esta última para verificar que está funcionando correctamente. Entonces vamos a editarlo y vamos a ver si nos es funcional. Prácticamente tendría que eliminar esto y modificar este que tengo aquí. Para modificarlo, pues lo que vamos a hacer es que voy a cambiar la etiqueta de esto aquí en setName. Aquí le voy a colocar C1. Esa sería mi clase C1. Y acá, igual en setName, clic derecho, le damos C2. Entonces, ahora yo ya tengo este nuevo autómata. Solo que, si ustedes recuerdan la función de transición, C1 con 0 y 1 se va a C2 y C2 con 0 y 1 se va a C1, o sea, se regresa. Entonces, tengo que agregar ese. De C1 a C2 con 1 y con 0. Y acá lo mismo. Entonces, si ustedes pueden observar, C1 con 0 y con 1 se va a C2. Y de C2 con 0 y con 1 me voy a C1. Ahora debo verificar que a la hora de analizar las mismas cadenas, pues coincidan en que los acepte o los rechace. Ejecutamos. Y si se dan cuenta, las mismas cadenas aceptadas por mi autómata finito original son aceptadas y es rechazada la misma cadena de entrada. Por lo tanto, podemos considerar en este caso que nuestro autómata mínimo equivalente es funcional, es decir, hicimos una simplificación, una minimización correcta del autómata de 4 estados. Entonces, este sería un primer ejemplo. Más adelante voy a estarles explicando algunos otros con variaciones que permitan, en este caso, generar diferentes clases. No solo 2, sino que 3, 4, dependiendo también del número de estados del autómata original. Muy bien, vamos a terminar ahí con este primer ejemplo. Muchas gracias por su atención. Pasen feliz día.